Protestar. ¿Bueno? ¿Malo? ¿Sirven para algo? ¿Tienen realmente algún tipo de impacto estas marchas autorizadas que se realizan en los países democráticos? No todas las protestas o las marchas son iguales. Hay organizadas y hay caóticas. Hay pacíficas y hay violentas. Hay marchas orientales y occidentales, pero todas tienen algo en común. Muestran cierta urgencia con respecto a un tema o a un objetivo y quieren hacer presión para lograr un cambio. A principios de 2003, cerca de 1 millón de personas tomaron las calles de Londres para pedirle al gobierno que no participara en la. No obstante, pese a la apabullante demostración de oposición pública, Estados Unidos y el Reino Unido formaron una coalición unas semanas después. Hoy, 17 años después, podemos afirmar con seguridad que esa protesta fue inútil. Por cosas como estas han surgido los llamados escépticos de las protestas, que saben que a veces una iniciativa masiva y bien organizada no logra ningún tipo de resultado. Aquí podríamos incluir a los académicos Nick Zirnicker y Alex William, autores de un libro sobre los movimientos de las protestas. En él describen este tipo de eventos como unas políticas populares fugaces. Para ellos, las manifestaciones de hoy en día son la política hecha un pasatiempo y no una herramienta capaz de transformar a la sociedad. Pero también existen los que ven en las protestas una esperanza de cambio. Un ejemplo de ello es Olga Onoch, profesora adjunta de Ciencias Políticas de la Universidad de Manchester. Ella afirma que las manifestaciones organizadas también son un recordatorio crucial de que la gente tiene tanto el poder como el derecho de pedir un cambio, y el poder de un pueblo molesto con sus líderes no es algo que deba subestimarse. Porque ya lo había dicho Maquiavelo en su famosa cita: no hay mejor fortaleza que el no ser odiado por el pueblo, porque si un pueblo aborrece al príncipe, no lo salvarán todas las fortalezas que posea. Las protestas para bien de unos y para mal de otros son actos naturales que surgen cuando se exige un cambio, aunque este cambio casi nunca resulta en ajustes políticos inmediatos. Pero algo a destacar es que sí tiene sus efectos a largo plazo tanto en la política como en la población, pues la gente se vuelve más activa políticamente hablando y el problema por el que se marchaba recibe suficiente atención. Vivimos en una cultura de gratificación inmediata, así que, a menos que la legislación cambie el día siguiente, tendemos a pensar que las protestas han fracasado, y esto no siempre es así. Eso fue lo que dijo David Graeber, profesor del London School of Economics. Pero las protestas no son perfectas, pues tienen una gran cantidad de desventajas. A pesar de que suene muy bonito decir que el pueblo se levantó y marchó en contra o a favor de algo, por muy numerosa y multitudinaria que sea, a menudo no representan a la mayoría, pues en números globales 1 millón de personas marchando en Estados Unidos no puede compararse a sus 328 millones de habitantes. Pero también tiene sus ventajas. Las protestas permiten demostrar que las cosas no marchan bien y ejercer presión al líder del país para que tome acción. Por un lado puede atender las demandas, calmando así las protestas. Puede por el otro elegir ignorarlas, que no es más que comprar algo de tiempo. O bien, puede elegir suprimirlas. En Nicaragua, por ejemplo, muchos saben qué pasó, tras las protestas contra el presidente Daniel Ortega. Ejemplos como estos sobran, y si no sabes de lo que te estoy hablando, pregunta en los comentarios. No hay nada mejor que aquellos que lo han visto de primera mano te lo cuenten. Pero por el otro lado, ahora existen herramientas para que el impacto de las protestas no se limiten a una región o un país, sino al mundo entero. Con las redes sociales el impacto de las protestas muchas veces es global, aumentando la exposición de la idea o el objetivo por el que se está protestando, ya sea políticamente correcto o no, porque las protestas no siempre son correctas. Las protestas pueden servir a un objetivo noble o antimoral, pueden ser idealistas o ser manipuladas por oportunistas políticos que toman la bandera de lo justo y de lo correcto para lograr sus ambiciones egoístas. O bien, puede haber infiltrados pagados por el propio gobierno para oscurecer o denigrar un movimiento con vandalismo, o gente que aprovecha las protestas para dejar salir sus deseos de destrucción y violencia. En Latinoamérica no sabemos esto de principio a fin. Todo puede pasar en una manifestación. Miles de videos en internet lo demuestran. Pero pensar que todas las protestas son inútiles tampoco es correcto.
En la mayoría de los países donde la gente puede votar, y con mayor razón en los países en los que no, hay una desconexión entre los gobernantes y los gobernados. Cuando notamos que un presidente está haciendo las cosas mal o salen a la luz los casos de corrupción, muchas veces lo más que podemos hacer es no votar por el mismo partido en las próximas elecciones. En realidad no vivimos en una democracia. Vivimos en un sistema con voto representativo, y la realidad es que carecemos de los instrumentos necesarios para que aquel líder por el cual votaste, aquel líder que te está representando, una vez en el poder, se vea obligado a cumplir sus promesas, o evitar que use el poder en favor de sus intereses personales. Es aquí cuando las manifestaciones o las protestas sirven de presión al grupo gobernante. Pongamos de ejemplo las manifestaciones en Hong Kong. Independientemente de los oscuros orígenes de las protestas, como los que afirman que son financiados por Estados Unidos y Occidente, las protestas en Hong Kong han hecho que nosotros miremos hasta el otro lado del planeta y nos preguntemos, ¿por qué protestan? ¿Qué quieren cambiar? Esto ha llevado a China a una situación muy incómoda en la que sus protestas internas dejan ver que el partido quiere imponer controles extremos a su gente, y aunque en el continente ya lo ha logrado, en Hong Kong todavía está en desacuerdo. Por el otro lado, las protestas en Estados Unidos han dejado ver también que la preocupación del gobierno de Donald Trump por los derechos humanos en Hong Kong y Venezuela, expresado siempre desde un punto de vista de superioridad moral, no sirven de nada cuando en tu propio país grupos están sufriendo lo mismo. Es por ello que no hay que subestimar el poder de las manifestaciones, pues así como pueden ser increíblemente inútiles, también puede haber manifestaciones que cambian el mundo. Históricamente hablando, hay ejemplos de levantamientos populares que tuvieron consecuencias decisivas en el desarrollo de la historia, que abarcan desde la Revolución Francesa hasta la Primavera Árabe, desde Japón hasta Latinoamérica. Es por eso que a continuación mencionaré 3 protestas que cambiaron el mundo. Número 1. El Boston Tea Party. Seguro te sonará el motín del té que ocurrió en Boston en 1773. 60 colonos tiraron por la borda 342 cajas de té almacenadas en barcos procedentes de Inglaterra. Un acto que por un lado podríamos catalogar como vandalismo, pero que fue el detonante simbólico para importantes repercusiones económicas y sociales. El motivo de la protesta fue que las colonias británicas en América no tenían representación en el Parlamento y a cada rato aumentaban los impuestos. Ya sabemos cómo termina la historia. Todo esto desencadenaría en la que conduciría a la fundación de los Estados Unidos de América. Número 2. Por la misma época, en 1789, Francia sufrió una profunda crisis económica. Las precarias condiciones de vida de las clases bajas y la alta desigualdad pusieron al gobierno en jaque. Recordemos que la riqueza estaba concentrada en la realeza. Esto condujo a protestas cada vez más radicales, desembocando en una revolución que por un lado aboliría la corona y con ello los privilegios, y por el otro la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Las repúblicas de la actualidad se basan en gran medida a la Primera República Francesa. Número 3. La Marcha de la Sal. Nos ubicamos en 1930. Mohandas Karamchand, mejor conocido como Gandhi, aplica por primera vez su doctrina no violenta. En protesta, saldría caminando de un monasterio hinduista y caminaría 350 kilómetros de distancia hasta alcanzar el Océano Índico. Al llegar a la costa, se agacharía y tomaría un puñado de sal con sus manos. Parece tonto o un tanto extraño, pero esta acción es altamente simbólica. Su acción constituiría una violación descarada del monopolio de la sal de Gran Bretaña que tenía sobre la India, pues les prohibía cultivar o cosechar su propia sal por ellos mismos. Todo esto condujo a una serie de hechos dramáticos, entre los que podemos mencionar el arresto de 60,000 personas que imitaron a Gandhi y por lo cual estaban en prisión. El malestar aumentó hasta que el virrey decide dar marcha atrás y conduciría a la independencia de la India y al final del monopolio de la sal.
Todos estos son ejemplos de que las protestas pueden influir mucho, aunque no en el corto plazo, y que al mismo tiempo no necesitan ser destructivas. En mi opinión, sería bueno organizar protestas pero sin afectar a la población en general, sin dañar su propiedad privada, y concentrándose principalmente en paralizar las actividades del gobierno, no de otros ciudadanos que también están luchando para salir adelante. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Cómo sería una marcha ideal? ¿Qué métodos de protestas creativas has escuchado? Yo soy Lobo y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.